El viento aullaba sobre la llanura, rasgando el raído chal de la mujer. Abrazó con más fuerza a su recién nacido, apretando su carita contra su pecho para protegerlo del frío intenso. Sus botas habían desaparecido, arrebatadas por quienes una vez llamó familia, y sus pies descalzos se hundían en el barro helado con cada paso desesperado. El bebé gimió, su llanto casi fue ahogado por la tormenta aullante sobre ellos. Cuervos negros volaban en círculos esperando. Tropezó una vez, luego otra, y finalmente cayó con fuerza al suelo helado junto a una hoguera moribunda. La última luz del día se desvanecía en el horizonte, y con ella, su esperanza, no llegaba ayuda. La habían expulsado, abandonada a la intemperie como basura. A lo lejos, justo al otro lado de la colina, una silueta oscura a caballo la observaba. Silenciosa, inmóvil, la mujer no lo vio. Estaba demasiado débil para levantar la cabeza, demasiado entumecida para sentir la nieve que ya empezaba a caer a su alrededor y a su hijo. Susurró una oración al oído del bebé, una promesa temblorosa que temía no poder cumplir. Y mientras las sombras de la noche se acercaban, cerró los ojos, entregándose al amargo silencio del frío. Pero el destino aún no había terminado con ella. Antes de continuar, necesito decirles algo. El 97% de quienes escuchan mis historias nunca se suscriben. Si incluso una pequeña parte de la historia de hoy les llega al corazón, por favor consideren suscribirse. Es gratis para ti, pero para mí significa muchísimo. Continuemos. Había pueblos en la frontera donde la vida era dura, pero no cruel. Y luego estaba Ash Hollow. Ash Hollow llevaba la crueldad como una segunda piel. El polvo rodaba por su única calle llena de baches como fantasmas cansados. La fachada de madera de la tienda se hundía como si incluso los edificios se hubieran rendido. El cielo, cuando no estaba cubierto de polvo, se extendía eternamente en un azul frío y vacío. Fue aquí donde Mara Langley intentó forjarse una vida, y fue aquí donde fue aplastada lentamente bajo el peso de algo más pesado que la pobreza, un odio susurrado. Nadie la había recibido bien cuando llegó. Mara, una joven viuda con una cojera pronunciada y un secreto en la mirada, se había bajado de la diligencia con poco más que una maleta destartalada y un anillo de bodas desgastado que aún le colgaba del dedo. Se instaló en la choza abandonada a las afueras del pueblo, cerca de la cerca torcida, donde ya no vagaban los búfalos. Al principio, el pueblo la toleraba. Era reservada, cosiendo y lavando por unas pocas monedas, siempre cabizbaja. Pero pronto empezaron los rumores. Esa trae mala suerte, murmuraban las mujeres fuera de la tienda, fingiendo no mirar. Su esposo murió después de casarse. Ella, dijo otra, más fuerte. No era solo la cojera lo que diferenciaba a Mara. Era la profunda cicatriz que recorría su mandíbula y se perdía en la línea del cabello. Un duro recordatorio de una noche sobre la que nadie se atrevió a preguntar. Algunos decían que era una incursión india, otros que había sido maldecida. Nadie lo sabía realmente, y a nadie le importaba lo suficiente como para averiguarlo. Los niños de Ash Hollow la evitaban, lanzando piedras a su sombra cuando los adultos no miraban. La esposa del predicador una vez se santiguó al pasar junto a Mara en la calle polvorienta. El hijo del herrero escupió a sus pies. Ella lo soportó todo en silencio. No tenía sentido hablar. Nadie escucharía a una mujer que hablaba arrastrando las palabras, y con una vieja herida en la boca que hacía que sus palabras sonaran pastosas y extrañas. Y aunque hubiera gritado, los vientos de Ash Hollow se habrían llevado sus súplicas como humo. Así que Mara vivía en los espacios donde nadie miraba, en los bancos vacíos al fondo de la iglesia, en la última fila del mercado, donde se dejaban las manzanas magulladas para las moscas, en la tenue luz de su diminuta casa, donde las tablas del suelo crujían con una canción que solo ella y su hijo nonato podían oír. Porque sí, Mara llevaba un hijo. Los rumores se multiplicaron como ratas en cuanto su condición se hizo evidente. Sin marido, sin moral, susurraban. Se lo merece por llevar un bastardo, se burlaban. Ninguno sabía la verdad, no sabían la noche en que lloró hasta quedarse dormida,
aferrada a un retazo desgastado de la camisa vieja de su marido. No sabían de las promesas susurradas bajo las estrellas moribundas, ni de cómo le hablaba a la vida que crecía en su vientre, como si él fuera el último rayo de luz que quedaba en el mundo. En Ash Hollow, la amabilidad era escasa, y Mara no tenía nada que hacer. Su nombre. El bebé llegó una noche fría, mucho antes del deshielo primaveral. Sola, con solo un cuchillo sin filo y una manta deshilachada, Mara luchó, sangró y lloró hasta que su hijo, pequeño y perfecto, llegó al mundo con un llanto débil y tembloroso. Lo llamó Eli, en honor a su esposo. Lo envolvió en la única manta que tenía y lo apretó contra su corazón. Por un instante fugaz, fueron solo ellos dos contra el mundo, y eso fue suficiente, hasta que dejó de serlo. A la mañana siguiente, el consejo municipal se reunió sin ella. Hubo palabras duras a puerta cerrada. Mara los había visto mirando su choza con algo más agudo que el desdén, algo cercano al miedo. Una carga, la llamaban, una mancha, un mal presagio. Esa noche fueron por ella. No gritaron, no maldijeron. Simplemente la sacaron de su casa, con una mano sobre su boca para ahogar sus gritos, con su bebé aferrado desesperadamente a su pecho. La dejaron al borde de la llanura, donde el viento aullaba tan fuerte que se tragaba el llanto de una madre, una mujer rota, un recién nacido, y nadie a quien pedir ayuda. Las estrellas del cielo eran frías e indiferentes, brillando sobre una tierra que jamás había prometido piedad. Lo último que Mara vio antes de que la oscuridad la envolviera fue la sombra de un jinete en el horizonte, una figura solitaria, observando. Si esto ya te rompe el corazón, aún no has visto lo peor. Suscríbete. Mañana te espera otra verdad. Al principio, Mara pensó que el jinete era un efecto de la luz moribunda, una sombra, nada más. Se movía entre los árboles esqueléticos, mientras la nieve silbaba contra las patas de su caballo. Pero entonces se acercó, y ella vio el brillo de su cabello oscuro bajo la amplia capucha de piel, la forma de una lanza atada a su espalda. Una guerrera Sioux. El miedo la recorrió. Cada historia que los lugareños habían susurrado sobre salvajes le subía como bilis a la garganta. Apretó el agarre de Eli, aunque tenía los brazos entumecidos por el frío y el cansancio. El guerrero desmontó lenta y deliberadamente, sus mocasines en silencio en la nieve. Se quedó a una buena distancia, con las manos vacías y abiertas, su aliento se condensaba en el hielo. Mara no podía correr, y abiertas, su aliento se condensaba en el hielo. Mara no podía correr, apenas podía mantenerse erguida. Solo podía mirarlo fijamente, esa imponente figura envuelta en cuero y pieles, con ojos como nubes de tormenta, profundos e indescifrables. Pasó un largo momento entre ellos. Ninguna palabra, solo el aliento agudo y entrecortado del viento. Entonces, sin un sonido, el hombre metió la mano en su morral y sacó una manta gruesa, tejida con ricos rojos oscuros y tonos tierra, y se arrodilló lentamente, como si se acercara a un animal herido, colocándola a pocos metros de ella, sin movimientos bruscos, sin exigencias, solo una ofrenda. Los labios de Mara se entreabrieron, secos y agrietados. Quería hablar, agradecerle, rogarle que no se fuera, pero no salió ningún sonido. En cambio, lo observó mientras encendía una fogata. Sus manos se movían con destreza, golpeando pedernal y apilando leña con una velocidad experta. En cuestión de minutos, una pequeña llama crepitó entre ellos, enviando un hilo de calor bendito a la noche gélida. Nunca intentó tocarla, nunca intentó llevarse al bebé. Él simplemente se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas, en silencio. La luz del fuego lo encendió, un colgante tallado alrededor de su cuello, un halcón en vuelo. Mara lo miró fijamente, las finas arrugas alrededor de sus ojos, la serena fortaleza de su postura. No había allí compasión, ni asco, solo paciencia. Era una paciencia que no había visto desde la muerte de su esposo, una especie de escucha sin palabras. Su vista se nubló con lágrimas que desconocía tener. El guerrero habló por fin, con voz baja y tranquila. Frío, dijo simplemente, señalando al bebé con la cabeza. Mara,
Sobresaltada por el sonido, miró a Eli. Sus pequeños labios se estaban volviendo de un azul aterrador. Con manos temblorosas, se arrastró hacia el fuego, aferrando a Eli y la manta que le ofrecían contra su pecho. El hombre observaba, pero no interfirió ni una sola vez. La noche cayó por completo, envolviendo el mundo en oscuridad. El fuego proyectaba largas sombras que danzaban y se retorcían como espíritus. El guerrero no pronunció más palabras esa noche. Mara tampoco. Pero algo pasó entre ellos de todos modos, algo más duradero que el lenguaje. Por la mañana, Mara pudo incorporarse bien. El fuego los había mantenido con vida durante el frío intenso. El guerrero Sioux, que había estado vigilando en silencio, se puso de pie cuando ella se despertó. Se acercó lentamente y colocó un bulto a sus pies, carne seca, un odre con agua y un cuchillo de hoja fina. Cuando Mara levantó la mirada hacia él, una pregunta temblaba en sus labios. ¿Por qué? Pero no podía preguntarlo. Aún no. Y él no respondió. En cambio, se dio una palmadita en el pecho. Catán, dijo. Su nombre. La señaló a cambio, esperando. Mara, susurró con voz ronca. Catán asintió solemnemente. Luego señaló hacia el horizonte, las colinas lejanas elevándose como bestias dormidas. Era una oferta silenciosa. Ven conmigo. Sobrevive. Tras ella, el pueblo de Ash Hollow se alzaba como un fantasma en la distancia. Ya salía humo de sus chimeneas, y diminutas figuras se movían por el camino preparándose para el servicio dominical. No la querrían de vuelta. Nunca la querían. Pero si se marchaba ahora, si se marchaba con un guerrero Sioux, la tildarían de principiante, traidora, prostituta, algo peor. Si alguna vez la volvían a encontrar, no habría perdón. Aún así, ¿qué vida podía ofrecerle a él y allí? ¿Qué futuro podría tener entre quienes ya lo odiaban? Miró a Ketán, la dulzura con la que esperaba, ofreciéndole una opción sin forzarla. Mara apretó con más fuerza a su bebé. El corazón le latía dolorosamente contra las costillas. La decisión ya estaba tomada. Ella asintió. La boca de Caden se torció, casi una sonrisa, y se giró, guiando la marcha por la tierra helada. Pero incluso mientras Mara desaparecía tras las colinas, la sospecha se agudizaba en Ash Hollow. Un grupo de hombres, manos rudas, bocas crueles, se reunieron en la taberna murmurando entre sorbos de whisky. No está muerta. Apuesto mi mejor caballo a que sí, gruñó el sheriff, dejando caer su vaso de golpe. Y ahora se ha fugado con un piel roja, se burló uno de los rancheros. Estarán criando mestizos antes de que termine el invierno. La ira se apoderó de ellos, sus corazones negros y duros. Mara no solo había roto sus reglas silenciosas al sobrevivir, los había humillado y hombres como ellos no perdonaban, cazaban. El sol apenas se filtraba entre las densas nubes grises. La nieve caía perezosamente, cubriendo el paisaje de un blanco apagado e infinito. Cada paso que Mara daba se sentía más pesado que el anterior. Siguió a Catán por las colinas, con Eli abrigada contra su pecho, sus botas gastadas resbalando en el suelo helado. El mundo estaba en silencio, salvo por el crujido de sus pasos y el ocasional graznido de un cuervo en lo alto. Debería haber sido un lugar tranquilo, pero la paz no se asienta fácilmente en alguien que ha sido perseguido. En algún lugar a sus espaldas, el Valle de la Ceniza aún se movía. Estaban a días de distancia, escondidos en los pliegues del bosque donde pocos se atrevían a adentrarse. Pero el mal tiene un largo alcance y una memoria aún más profunda. Cuando llegó la trampa, no fue una batalla, fue una traición. La voz del hombre la detuvo en seco. Vaya, vaya, mira lo que trajo la tormenta. Mara se quedó paralizada, con la sangre helándose. Jonah Reeves salió de detrás de un grupo de pinos, con el rifle apoyado perezosamente en el hombro y una sonrisa lobuna en su rostro marcado. Otros dos lo flanqueaban, Tommy Greaves y Samuel Hill. Los chicos del lugar se convirtieron en justicieros, buscando una excusa para derramar sangre. Sus botas aplastaban la nieve recién caída al acercarse, rodeándola. Mara, instintivamente, abrazó a Eli con más fuerza.
Katen se había perdido de vista, cazando unas crestas más allá. Estaba sola. ¿Crees que puedes escaparte con uno de ellos?, se burló Jonah, escupiendo en la nieve. ¿Después de todo lo que los buenos cristianos intentaron hacer por ti? Las lágrimas quemaron los ojos de Mara, pero se obligó a erguirse. No lloraría por ellos. Eres una mancha, Mara, se burló Tommy. Mejor lo limpiamos. Antes de que pudiera darse la vuelta, Samuel se abalanzó. Le arrancó a Eli de los brazos. El grito, áspero e instintivo, salió de la garganta de Mara mientras se tambaleaba hacia adelante, buscando a su bebé. Jonah le asestó un golpe en el estómago con la culata de su rifle. El dolor la recorrió por completo. Se desplomó en la nieve, jadeando, agarrándose el costado. Samuel rió, zarandeando a Eli con fuerza, burlándose del llanto de la niña. El sonido, el agudo y aterrorizado gemido de su hijo, rompió algo en Mara que ya estaba irreparablemente agrietado. Intentó arrastrarse hacia él, pero Jonah le puso una bota en la espalda y la presionó con fuerza, aplastándola contra la tierra helada. «No te mereces esto, mocosa», gruñó. «Deberías haber muerto con tu marido». La visión de Mara se nubló de dolor, rabia e impotencia. Sobre ellos, un cuervo graznó desde una rama. Kaden vio la escena desde la cima. Se movía como un fantasma entre los árboles. Silencioso. La cima. Se movía como un fantasma entre los árboles. Silencioso. Letal. Pero Mara no lo vio venir. Lo que sabía era esto. De repente, las manos de Samuel estaban vacías. Eli se desplomó sobre una manta que lo esperaba. Un movimiento fugaz, un empujón, un grito agudo, y Samuel se desplomó en la nieve, agarrándose una muñeca rota. Jonah levantó su rifle, pero Katen fue más rápido. La culata de la lanza de Katen se estrelló contra la sien de Jonah, derribándolo al suelo. Tommy corrió. No llegó lejos. Katen no los mató. No tenía por qué hacerlo. La derrota era su propio veneno. Katen alzó a Eli con cuidado, como si se tratara de algo sagrado, y se arrodilló junto a Mara. Estaba acurrucada en la nieve, temblando violentamente, y se arrodilló junto a Mara. Estaba acurrucada en la nieve, temblando violentamente, con sangre goteando de su boca. Colocó al bebé con cuidado en sus brazos. Mara se aferró a Eli, meciéndolo, sollozando en silencio. Kaden no habló. Él simplemente se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sintiera el calor que irradiaba, lo suficientemente cerca como para bloquear el viento más fuerte. No la tocó, no la obligó a levantarse. Simplemente se quedó allí todo el tiempo que ella necesitara. Más tarde, cuando el temblor cesó y su respiración se estabilizó, Mara levantó la cabeza. Kaden la miró a los ojos sin compasión ni vergüenza, solo con silenciosa comprensión. Lentamente, sin decir palabra, le tendió la mano, no para cargarla, sino para caminar a su lado. Mara contempló su mano un buen rato. Pensó en todas las veces que nadie se había quedado. Nadie la había esperado, nadie la había visto. Los habitantes del pueblo habían visto sus cicatrices, su silencio, su cojera, que tan la vio. Con mano temblorosa, Mara extendió la mano y tomó la suya. Creyeron que estaba rota, pero alguien vio oro en las cenizas. El bosque se cerró a su alrededor como una catedral, con las ramas cargadas de nieve recién caída. Cada paso era una batalla contra el dolor y el recuerdo, pero Mara abrazó a Eli y sintió la firme presencia de Ketán a su lado, sin guiarla, sin arrastrarla. Justo ahí, y de alguna manera, en ese infinito silencio blanco, Mara se dio cuenta de que no estaba tan sola como el mundo le había hecho creer. Todavía sangraba, pero no había sido conquistada. Todavía no, nunca. Antes de sumergirnos en la historia, una breve nota. Soy Thomas, la voz detrás de esta narración. Si te gusta cómo suena, házmelo saber en los comentarios para que podamos mantener la misma voz en futuros videos. El invierno aflojó su dominio, poco a poco. El hielo se derritió en las orillas del arroyo. Los árboles frágiles volvieron a susurrar con el viento. No crecieron bajo él. Mara caminaba más lejos cada día, con su cojera aún pronunciada,
pero con la columna un poco más recta. Ketán se mantuvo cerca, pero sin asfixiarla. Algunos días hablaban entrecortadamente, otros en silencio. Daba igual. Estaban construyendo algo. Empezó con algo pequeño, un cobertizo de ramas de pino y pieles de animales, enclavado en la curva de las colinas. Mara recogía piedras para un hogar, con los dedos entumecidos y torpes. Al principio, pero cada día con más seguridad, Katen trabajaba a su lado, mostrándole con gestos cuando las palabras le fallaban. Cuando logró apilar las piedras formando un círculo tosco y orgulloso, se recostó en la nieve, sonriendo por primera vez en lo que parecían años. Katen asintió una vez, solemne, pero complacida. Encendieron juntos la primera fogata. Crepitó y chasqueó, proyectando una luz dorada contra la nieve, tiñendo sus rostros de un calor titilante. Mara golpeó. Ellie, vestida con una gruesa tela tejida, se sentó cerca de las llamas, observando cómo bailaban. Por primera vez, en meses, quizá años, no se sentía como una intrusa en su propia vida. Pertenecía allí, no porque alguien le diera permiso, sino porque ella lo eligió. Pero, incluso en la naturaleza, las crueldades del mundo encontraban sus grietas. Una mañana, mientras Ketán remendaba los postes de la cabaña, Mara oyó el retumbar de cascos en el sendero. Se agachó instintivamente, apretando a Ellie con fuerza. La mano de Ketán voló hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón. Un jinete apareció de repente. No era un soldado, sino casi peor, el sheriff Amos Crowley. El hombre había sido la ley en Ash Hollow, más cómodo ahorcando a los marginados que protegiéndolos. Iba montado en un enorme caballo castrado negro, con los ojos entrecerrados bajo su sombrero manchado. Vaya, qué nidito tan acogedor, dijo arrastrando las palabras, mirándolos con desprecio. Mara sintió un nudo en el estómago. Conocía esa mirada, la misma que tenían los aldeanos cuando hablaban de los de su especie en voz baja. Están albergando a una fugitiva, dijo Crowley, señalando a Mara con la barbilla. Kaden no se inmutó. Mara también se levantó, abrazando a Ellie con más fuerza. El fuego crepitaba tras ella como un latido. No voy a volver, dijo ella. Su voz era firme, baja, pero firme. Crowley sonrió con suficiencia. No tienes elección, chica. La ley es la ley. K-10 dio un paso adelante, lenta y deliberadamente, sin amenazar, pero inamovible. Se interpuso entre Mara y Crowley, con los hombros erguidos. Crowley frunció el ceño y miró hacia su rifle. Pero algo en la postura de Katen lo hizo dudar. No pregunto, dijo Crowley, escupiendo al suelo. Katen no dijo nada, solo el viento respondió. Los minutos se extendieron como vidas. Finalmente, Crowley maldijo. Tiró de las riendas y giró su caballo. Te arrepentirás de esto, gruñó por encima del hombro. Recuerda mis palabras. El sonido de los cascos se desvaneció entre los árboles. Mara dejó escapar un suspiro largo y tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Miró a Catán. Él sostuvo su mirada con la misma calma y firmeza. No era su salvador, no era su dueño, era su compañero. Juntos comenzaron de nuevo. Las estaciones cambiaron. La primavera trajo ríos de agua de deshielo rugiendo por los valles. El verano esparció flores silvestres por las colinas como un alboroto. Mara y Katen construyeron más muros, tejieron techos más resistentes y cuidaron una pequeña manada de ponis robustos que Ketan había rescatado de un comerciante que pasaba por allí. Mara aprendió a montar de nuevo, torpe al principio, pero pronto encontró el equilibrio. Él dio sus primeros pasos persiguiendo a los potros, y su risa se elevaba como música por el claro. No eran ricos, no estaban a salvo, pero estaban vivos. Una noche, bajo una densa luna de cosecha, Ketan avivó el fuego. Sacó algo de su bolsa, una sencilla correa de cuero con cuentas diminutas y una pluma roja brillante. Se la ofreció a Mara sin ceremonia, con una tímida inclinación de cabeza, casi infantil. A Mara se le hizo un nudo en la garganta. Lo comprendió. No era un anillo. No fue una promesa pronunciada ante testigos. Era algo más antiguo, más verdadero, una promesa grabada en la sangre y en el espíritu. Extendió la mano con dedos temblorosos
y la aceptó, atándola a su muñeca. A su muñeca. Sus miradas se encontraron. No hubo palabras, no se necesitaron palabras. El fuego entre ellos ardía firme y seguro, pero la paz siempre es frágil y el pasado pesa. Una tarde, mientras Mara iba a buscar agua al arroyo, una figura emergió de entre las sombras. Esta vez no era Crowley. Una mujer, Clara McBride. Antaño, Clara había sido la única amiga de Mara en Ash Hollow. Antaño el rostro de Clara estaba pálido y sus ojos hundidos. «Estás viva», dijo secamente. Mara se tensó, agarrando el cubo. «No deberías estar aquí», dijo Mara, con la boca torcida. «Siguen buscándote». El corazón de Mara latía con fuerza. «Creen que embrujaste a ese indio. Dicen que mataste a Jonah Reeves con brujería». Mara negó con la cabeza. Era mentira, lo sabía. Pero las mentiras tienen fuerza en los pueblos pequeños. Clara se acercó. «Puedo llevarte de vuelta. Puedes explicarlo». Mara vio la desesperación en los ojos de Clara, la desesperada necesidad de tener razón, de ser mejor, incluso si eso significaba sacrificar a la única persona a quien quiera que confiara en ella. Mara retrocedió. «No voy a volver». El rostro de Clara se arrugó. Dolor, rabia, traición, todo mezclado. «Los estás eligiendo a ellos por encima de tu propia gente», espetó. Mara sintió el peso, la vieja vergüenza, el viejo miedo. Por un instante, la duda casi la hundió. ¿Estaba equivocada? ¿Traicionó todo lo que una vez conoció? Entonces K-10 apareció en la linde de los árboles. No dijo nada, simplemente se quedó allí, firme, sólido, en casa. Mara lo miró, luego volvió a mirar a Clara, y por primera vez sonrió, no con burla, no con crueldad, sino con perdón. «Me elijo a mí misma», dijo Mara en voz baja. Se dio la vuelta y se alejó. Más tarde, sentada junto al fuego, con Eli dormido en su regazo, Caden se acercó y se arrodilló a su lado. Le apartó un mechón de pelo de la frente, un gesto tierno y poco común. «No estás rota», dijo en su inglés rudo. «Eres feroz». Mara cerró los ojos, dejando que el calor del fuego, el calor de su fe en ella, se filtrara en las grietas de su alma. Tal vez el mundo siempre la perseguiría, tal vez las cicatrices nunca sanarían del todo. Pero aquí, esta noche, bajo las estrellas y el infinito cielo salvaje, Mara ya no corría, estaba de pie y no estaba sola. La nieve regresó por última vez. Una tormenta tenaz, al final de la temporada, cubrió las colinas de blanco y sumió al mundo en silencio. Mara lo vio caer desde la entrada de la cabaña. Eli se acurrucó contra su pecho, respirando suavemente. Catén ensillaba los caballos, cuidadoso y metódico como siempre. Hoy no era un paseo cualquiera. Hoy regresaban a Ash Hollow. No para quedarse, no para rogar, sino porque algunos fantasmas necesitaban ser enfrentados. No para rogar, sino porque algunos fantasmas necesitaban ser enfrentados. Mara había decidido, no Catán, no temerle, a ella. No viviría el resto de su vida escondiéndose de los susurros. No le enseñaría a su hijo que sobrevivir significaba rendirse. Cabalgaría hasta ese pueblo y recorrería sus calles heladas con la cabeza en alto, aunque nadie más la acompañara, aunque la tierra misma se agrietara bajo sus pies. Caden habló poco, pero su mirada se mantuvo firme cuando ella le dijo. «Voy contigo», dijo simplemente. Y eso fue suficiente. El camino a Ash Hollow atravesaba hierba muerta y árboles esqueléticos. Al acercarse, el pueblo parecía más pequeño de lo que Mara recordaba, más frágil. Los mismos letreros descascarillados, las mismas ventanas polvorientas. Pero ahora podía verlo tal como era, solo madera, piedra y miedo, nada sagrado, nada más fuerte que ella. Los habitantes del pueblo se congregaron al entrar, susurros zumbaban como moscas. Clara McBride estaba allí, aferrándose a un chal sobre los hombros, pálida y rígida. El sheriff Crowley estaba de pie en las escaleras de la tienda, con la mano apoyada en la culata de su revólver. El corazón de Mara latía con fuerza contra sus costillas, pero siguió cabalgando. A su lado, Catán cabalgaba,
alto e impasible. Ellie se movió contra su pecho, parpadeando al ver el cielo gris. Se detuvieron en el centro del pueblo. Durante un largo y brutal instante, nadie habló. Entonces Crowley dio un paso al frente. «Tienes mucha osadía al presentarte aquí», dijo con voz fría. Mara se deslizó de la silla, sus botas crujiendo en la nieve. Lo encaró, con Ellie en brazos, Catán a sus espaldas como una montaña. «No estoy aquí para pedir tu perdón», dijo con voz clara y firme. «No estoy aquí para pedir tu permiso». Miró a su alrededor, a los rostros que una vez la juzgaron, la compadecieron, escupieron su nombre. «Nunca fui tu maldición», dijo en voz baja. «Fui mi propio comienzo». El viento atrapó sus palabras y las esparció como semillas. El rostro de Crowley se ensombreció. «Te arrepentirás de esto», murmuró. Mara sonrió. No con amargura, sino con algo cercano a la lástima. Quizás dijo, pero ya no seré yo quien viva con miedo. Le dio la espalda a todo. Y Ketán estaba allí, ofreciéndole la mano. Ninguna orden, ningún rescate, una invitación. Mara la aceptó sin dudar. Sus dedos se entrelazaron, oscuros y pálidos, marcados y fuertes. Salieron de Ash Hollow sin nada más que lo que llevaban dentro, sin riquezas, sin promesas de seguridad, solo el uno al otro y el vasto y salvaje mundo que los esperaba. Días después, bajo un cielo tan vasto que dolía mirarlo, encontraron el lugar, un amplio valle rodeado de pinos y piedras, un arroyo de aguas frías y cristalinas, águilas sobrevolando en círculos, hogar. Construyeron allí una nueva cabaña, más grande esta vez, con una fogata de verdad, refugio para los caballos, un pequeño corral para que Ellie cazara conejos cuando creciera. Marcaban las estaciones con alegrías sencillas. Un potro nacido bajo la luna llena, bayas silvestres recogidas en los prados altos, historias contadas en 2 idiomas, el fuego entrelazado con risas y amor. Una tarde, mientras el sol se hundía en las colinas, con risas y amor. Una tarde, mientras el sol se hundía en las colinas, Mara sostenía a Ellie, que ahora caminaba lentamente y sentía curiosidad, y observaba el valle. Catán se acercó a ella, silencioso como siempre. Miró a su hijo. «Tu nombre significa valiente», le susurró en el pelo, «y algún día sabrás por qué». Catán le tocó el hombro con ternura. Se quedaron así, 3 corazones, un mismo fuego, mientras el mundo giraba a su alrededor. Sin campanas de boda, sin vestidos elegantes, solo una vida forjada a partir de cicatrices y segundas oportunidades. Una vida elegida libremente, construida con valentía, aferrada con fiereza. Nunca fue una maldición. Siempre fue el milagro de alguien. Suscríbete y mañana te presentaré el próximo milagro.